Conozcan todos a Nariz de Lata, el fantástico Capitán Pirata. Y a la tripulación del Cangrejo Rojo. Son todos valientes, Ninguno es flojo. enfrentan ballenas, monstruos y vikingos que nunca descansan. Y aún los domingos. Buscando tesoros, van surcando el mar. No temen al peligro ni a la tempestad. Ellos sueñan con un gran tesoro que su capitán prometió a todos. Puede que la historia sea cierta, que exista un tesoro al final de cuentas. Vamos con Nariz de Lata a navegar. ¡Hey! El Capitán Nariz de Lata. Hoy presentamos la Isla del Cíclope. ¡Cantinero! ¡Otro jugo de calamar por aquí! Sí, yo lo creía así. Querido Camilo, te envío esta postal desde Puerto Paraíso. Ayer encontramos otro tesoro sensacional. La lapicera con la que te escribo es de oro. ¿Otro tesoro? ¿Lapicera de oro? Sí, es toda de oro. Y ahora me despido porque tenemos una fiesta de disfraces para celebrar con toda la ¡Ay, tripulación. ¡Basta! ¡Esto no puede ser! ¿Y si nos vamos a otro barco pirata? ¡Sí! ¡Uno que tenga más suerte! Con un capitán pirata que sepa encontrar tesoros. Tal vez mañana el Capitán Nariz de Lata tenga algún plan. No lo creo. Tenemos que hacer algo. Se quieren ir a otro barco pirata. Me quedaría solo, sin tripulación. ¡Ay, mi ojo! ¡Mi ojo! ¡No puedo ver nada! ¡Llamen a un oculista! ¡Al médico brujo, lo que sea! ¡Socorro! Nada de oculistas ni médicos brujos. Así que problemas en la vista, ¿eh? Ahora les voy a contar lo que es tener problemas en la vista. ¡Oh! Cuéntenos una historia de miedo, capitán. ¡Oh! Les contaré lo que es enfrentar a una criatura fantástica con problemas en un ojo y vivir para contarlo. ¿Podrá el Capitán Nariz de Lata contar una historia lo suficientemente buena para seguir siendo el capitán? ¿O sus piratas buscarán otro capitán con más suerte para encontrar tesoros? ¿Eh? Recuerdo que navegábamos por el mar de los monstruos peludos en una oscura noche de tormenta. ¡Mar de los monstruos peludos! ¡Qué miedo, capitán! ¡Déjame seguir, por favor! Nuestro barco estaba averiado, entonces decidí buscar tierra firme y conseguir provisiones. Así fue que anclé en una isla desierta. Comencé a explorar la isla y fue grande mi sorpresa al encontrar una misteriosa cueva con un maravilloso festín de quesos. ¿Un festín de quesos? ¿Quién lo preparó? ¿Si es una isla desierta? ¡No hay nadie! Tiempo al tiempo. Aquí viene la explicación. Algo me llenó de inquietud. Enormes huellas confirmaban que no estaba solo. No era una isla desierta. ¡Entonces era una isla paradisíaca! ¡Sí! ¡Claro que no! En la isla vivía un cíclope. El más apestoso de todos los cíclopes del mundo. Un olor nauseabundo me anunció su llegada. El gigante se enfureció al encontrarme comiendo sus preciados quesitos. Bloqueó la entrada y no me permitía escapar. Pero como siempre, tuve una gran idea. ¡Bravo, capitán! ¡Qué buena idea! Aún no conté la idea, Camilo. Por favor, siga. Por suerte traía conmigo un barril de chocolatada. Él la olfateó y la tomó toda de un solo trago. Cuando quedó satisfecho, se sentó a hacer la digestión justo en la salida de la cueva, tapándola con su enorme panza. ¿Y qué pasó después, capitán? Intenté moverlo con una palanca,
pero su olor era tan apestoso que me impedía hacer fuerza. ¡Ah! ¡Ese monstruo necesitaba un buen baño! Eso mismo, Camilo. Mientras la bestia dormía, aproveché para bañarlo. ¡Bravo! ¡Qué brillante idea, capitán! Pero accidentalmente, un poco de jabón le entró en su enorme ojo. Se despertó enfurecido y empezó a correr por la cueva desesperado. ¿Y qué hizo, capitán? El destino salió en mi auxilio. Una hermosa cíclope se asomó y notó que el apestoso monstruo estaba ahora reluciente y perfumado. ¿Era linda la cíclope? Lindísima, con un enorme ojo violeta. Fue amor a primera vista de un ojo. Ah, una historia de amor entre cíclopes. En ese momento decidí escapar, no sin comer algunos quesitos más. ¡Qué historia, capitán! ¡Ay, mi ojito! Me salvé por muy poco. Soy un hueso duro de roer, ¿eh? ¡Ah! ¡Rica aceituna! ¡Bravo, Sebastián! ¡Todos al barco! ¡Partimos a la aventura! ¡Nuestro capitán es el mejor! ¡Viva el capitán Nariz de Lata! Comiendo aceitunas, buscando fortunas, el capitán Nariz de Lata enfrentó a ese increíble cíclope que era apestoso, goloso y por suerte muy amoroso.